Hola a todos, qué rico que permanezcan muy pendientes de nuestro programa Hola Mamá. Hoy queremos hacer un homenaje a todas las mamás porque son el combustible que nos hacen llegar a cumplir todo lo imposible. Por esta razón queremos que estén muy pendientes de este capítulo y los invitamos a que disfruten de todas las secciones que tenemos preparadas para ustedes. Hola mamá, bienvenidos a la sección del especialista. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que se está convirtiendo en fenómeno social y que afecta lamentablemente el desarrollo social de nuestros hijos. Y estamos hablando del sexting. Para hablar de ello nos acompaña el experto en temas de seguridad y psicólogo Luis Alejandro Molina. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, May. Bueno, doctor, como les acabo de decir a nuestros televidentes, el sexting es un fenómeno social. ¿Podemos decir qué es esto? ¿Qué es el sexting? El sexting, desafortunadamente, es una estrategia que utilizan muchas personas hoy en día a través de las redes sociales que están en auge, pues realmente los adolescentes más que todo, que son los más proclives a utilizar este tipo de redes y estar familiarizados con la tecnología, están más expuestos a ello. ¿Por qué sucede? Sucede realmente porque en un momento determinado usted crea un perfil y ese perfil es público, en donde usted postea las fotos, los eventos, este tipo de cosas que parece interesante y va vinculando a sus amigos. Al final, usted se va a dar cuenta que hay gente que lo quiere agregar a uno, que no conoce. Entonces ahí es donde empieza toda una serie de estrategias que utilizan los delincuentes para llegar a hacer posible un acoso de tipo sexual o de tipo económico, que se convierte ya en extorsión para conseguir un beneficio económico. Esto no es algo que simplemente o que solamente ataque a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, también hablamos de adultos involucrados en ello, pero digamos que el adulto constitucionalmente se hace responsable de sus actos, ¿cierto? Y de sus decisiones de compartir imágenes y videos y asume sus consecuencias como persona mayor que es. Pero cuando un niño es el que lo hace, ¿cuál debería entonces ser la postura del padre para poder prevenir ese tipo de situaciones? Claro, mire, todas las compañías que proveen servicios de Internet hacen recomendaciones de seguridad cuando le dan acceso de información a los menores. Entonces, ¿qué sucede en ese tipo de cosas? Hay controles parentales, hay páginas de Internet que ya vienen bloqueadas desde el mismo proveedor de servicios. ¿Y qué sucede? Uno debe ser muy agudo, y cuando me refiero muy agudo es muy vigilante de lo que está haciendo el niño en Internet. Por ejemplo, voy a dar un secreto: si usted abre directamente el Internet de su hijo, le puede colocar control H y sale inmediatamente el historial donde ha navegado directamente su hijo. Y ahí uno se empieza a dar cuenta si realmente el niño está navegando en páginas de pornografía, de sexo, qué contactos tiene y todo eso. Simplemente control H, historial, y sale el historial directamente en la parte superior derecha de la plataforma de Google, sale ese historial. Si el navegador es de Google, hablamos de Google Chrome. Entonces uno puede empezar a vigilar desde ahí. Pero si uno ya ve que es que el niño le está entrando mensajes de chat a las 10:30 de la noche y suena eso, tin, 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 ¿quién es ese muchacho? Porque es que una cosa es colocar un perfil en una foto y tú no sabes si realmente ese niño o niña es un niño o niña, o es un violador o un acosador o un tipo que está, no sé, en otro lugar, porque como su identidad es virtual y no lo podemos constatar, entonces puede estar en peligro y en riesgo su hijo. ¿Eso se puede prevenir? ¿Estas situaciones de sexting se pueden prevenir? Pues realmente la Policía Nacional tiene en su página web unas recomendaciones muy importantes sobre este tipo de cosas, de cómo se manejan las redes, cómo se manejan los perfiles privados en Internet. No es que busquen fulanito de tal y inmediatamente aparecen Pero todos los entonces esas recomendaciones serían directamente al padre que está vigilante con el hijo. Claro, para ambos lados. Pero ¿cómo sería? Pongamos un ejemplo práctico. Claro. Sabemos que los adolescentes son muy celosos con sus contraseñas porque no quieren que el papá vaya a mirar sus chats, ¿cierto? Y aquí quiero también que puntualicemos en algo, si es solamente el sexting en mujeres o si también se presenta el sexting en hombres. ¿Cómo entonces el padre o la madre puede vigilar eso si el hijo no le da su contraseña? ¿A través de exigencias o cómo es? No, mira, yo vuelvo al núcleo central, que es la familia. Si hay una familia que come unida, permanece unida, y si hay temas, se discuten a las 7 de la noche sentados en la mesa tomando la cena. Pero se basan en las relaciones de confianza que tengan los padres hacia los hijos. Si no hay relaciones de confianza
y de mutuo acuerdo, muy seguramente nosotros vamos a encontrar que eso no va a suceder y el niño siempre va a ocultar sus contraseñas y ese tipo de cosas. Pero si uno puede supervisar que de 10 a 12 se conecta o de 2 a 4, como las franjas en las cuales él se conecta y con qué fines se conecta. Porque es que realmente hoy en día los niños aparecen con 2 o 3 celulares y uno dice, bueno, ¿y de dónde sacó ese celular? ¿Y quién se lo prestó? Todo ese tipo de cosas que ven los padres ser muy agudos, muy recelosos de ese tipo de información y de lo que suban directamente a internet, ese tipo de material. Pero entonces si hablamos de una recomendación para prevenir esto, hablaríamos basándonos en lo que usted nos dice, de que todo parte de una muy buena comunicación en la familia, de una confianza. Entonces hablamos de una educación básica desde la primera infancia. Sí, claro, desde la primera infancia hay que inculcarle al niño esos valores de decir siempre la verdad, si tiene algún problema en el colegio, que por favor se lo cuente a su mamá, a su papá, y si lo está cuidando la abuela, que muchas veces sucede y es así, entonces la abuelita tiene más información de la que podemos tener nosotros los padres en el caso que nos la pasamos todo el día trabajando. Entonces es muy bueno filtrar y empezar a indagar, preguntar con la directora del colegio si ha visto comportamientos raros, si ha bajado el desempeño académico, si el niño ha estado aislado, ese tipo de cosas como en primera instancia. ¿Cuáles son los factores sociales, o no sé si etiquetarlo como factores generales que influyen para que un niño o un adolescente caiga en este fenómeno social del sexting? Bueno, voy a hacer una diferenciación. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes utilizan mucho las redes sociales, pero ya las otras personas de edad más avanzada, hablando de ya adulto mayor y adulto joven, la utilizan para otro tipo de cosas. Pero hay personas que aún a los 25, 30, 40 o 50 años no han madurado y parecen encantados con las redes sociales y también se exponen a eso. Entonces es un comportamiento infantil cuando uno empieza a utilizar las redes sociales para otros fines. En ese sentido, digamos que podemos destacar que realmente todos tenemos un nombre y queremos que ese nombre resalte en la sociedad y tenga un buen nombre. Pero asimismo hay otras personas que están investigándolo a uno que hacen las redes. Usted busca el nombre de cualquier persona y aparece directamente cuáles son sus publicaciones, qué estudios ha hecho, porque Google permite tener acceso a los buscadores a esa información. ¿Por qué se aprovechan de los adolescentes y de los jóvenes? Porque necesitan esa capacidad de reconocimiento, de esa identidad sexual, de esa identidad emocional. Y si los papás no se la prueben en las redes sociales, entonces los niños colocan una fotografía, no, recibí 25 likes, 100 likes, entonces es como si estuviera recibiendo una medalla. Entonces también ese tipo de cosas enganchan directamente a los niños en la posibilidad de cierta manera de tener ese reconocimiento que no reciben en casa. Y si hay una persona con deseos malintencionados, esa persona se va a aprovechar porque siempre hay una víctima y hay un victimario. Y entonces esa persona se aprovecha psicológicamente esa situación para investigar cuál es el perfil, cuáles son los amigos, hacer preguntas claves. Ven y tu amiga monita tal y tu amiga morenita tal y tal, y los van enganchando. Y no, y les tengo ropa para regalar y les tengo no sé qué, les voy a invitar a una fiesta, las voy a invitar a un prom, las voy a invitar a ese tipo de cosas. Entonces los niños se van saliendo del contexto y van cayendo directamente en esas invitaciones virtuales, cuando no, que estaban en el parque esperándola cierto tipo de individuos y se la llevaron. Cosas que han sucedido o que estaban en la fiesta y en esa fiesta le ofrecieron sustancias psicoactivas, ese tipo de cosas, porque abrir esa ventana, esa era una ventana en donde no sabemos quién está del otro lado. Como padres, puntualmente, ¿cómo podemos llenar ese vacío emocional del reconocimiento de nuestros hijos? Mira, yo como padre les puedo decir una cosa muy cierta, es hay que dedicarle tiempo a los hijos. No todo puede ser trabajo, los fines de semana ojalá sean el sábado y el domingo para los hijos, porque cuando uno deja el hogar y se va a trabajar, pues obviamente la abuela o quien se lo cuide puede hacer ese tipo de labores, de ir a recoger los niños, o los padres que afortunadamente tienen trabajos de medio tiempo, pues se van a dar cuenta que están más cerca y tienen menos problemas de los padres ausentes o de los padres de fines de semana, como se le llama. Entonces hay que acercarse y estar muy en las reuniones de los hijos, de las reuniones de ellos, del colegio, de ellos cuando van a ir, bueno, yo lo dejo a tal hora y lo recojo a tal hora, no que se me vaya solo, no que se vaya solo al centro comercial. Y alguna recomendación especial, creo que somos demasiado confiados, no, dejemos a la niña que salga a comprar el pan o que vaya y compre la leche a la esquina, pero
cuántas niñas, y en los casos los hemos tenido de realidad nacional, que le dejaron jugando en la calle, pasó alguien, se la llevó, la violó, la mató, abusó de ella y bueno, en fin, y todavía no ha solucionado ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Sin recaer en la sobreprotección, ¿no? Sí, hay que darle libertad y yo siempre hablo de un tema de libertad autónoma, que es vaya y juegue, vaya y haga, pero yo lo superviso, lo estoy mirando desde una ventana, pero no dejarlo como que coja como si ya fuera un mayor de edad, que no se fue y llegó, no llegó, no de pronto llega más tarde, entonces tampoco ese tipo de cosas porque las cosas suceden y desafortunadamente así mismo como nosotros investigamos y desarrollamos a nuestros hijos, hay gente que también está investigando para hacer cosas malas y utilizarlos como carnada para hacer otro tipo de delitos y colocarlos como carne de cañón, entonces eso sí es muy complicado. Sí, poniendo el panorama, de pronto algún hijo que no le guste, que le revisen, ¿resulta necesario a veces como padre imponernos? ¿Puede llegar a ser positivo? Pues mira, es que hay dentro de la ley hay un marco de control que puede llegar a intervenirle el teléfono a su hijo, pero tiene que tener la orden de un fiscal. Entonces, pero ya depende del tipo de cosas que lleguen a suceder para saber ese tipo de información. Entonces uno no puede tampoco violar la intimidad de sus hijos, pero si sabe que está involucrado en un delito grave de cualquiera de los muchos que existen hoy en día, sí tiene que conseguir una orden judicial para poderlo hacer, a ver en qué anda ese muchacho, porque uno no va a dejar que su muchacho o niña se desvíe del camino de Dios. Ok, este tema del sexting trae alguna consecuencia afectiva, emocional a largo tiempo en la persona que ha sido víctima. Claro, mira, situaciones de inseguridad, trastornos de directamente lo que llamamos estrés postraumático, sentimientos de ira, rabia, dolor intenso, sudoración en las manos, miedo al salir a la esquina, delirio de persecución, porque es que quien ejerce ese tipo de cosas, que es el victimario, se aprovecha de todas las herramientas posibles, habidas y por haber, sean telefónicas, electrónicas, para llegar a acceder a esa información o postearla y va a pedir en efectivo dinero que llega en un momento determinado a afectar también económicamente a la familia. Entonces, ese tipo de cosas generan muchos problemas a nivel psicológico y psiquiátrico en los niños y hay niños que se han llegado a suicidar inclusive en un momento determinado. Entonces, toca estar muy alerta, muy encima de los cambios de comportamiento. Cuando un niño se porta violento, se aísla, no comunica, es muy necesario que estemos muy al pendiente de esos niños. Doctor, ¿podemos estereotipar basado en lo que usted nos está diciendo de que las redes entonces son una plataforma peligrosa? No, digamos que lo que pasa es que como todos los medios tienen un fin común para mercadear y mercadearse a través de su marca personal, que es lo que era el propósito por el cual se quiso hacer y nacieron varias redes sociales para conectar gente, conectar propósitos. Pero mientras la gente está pensando en hacer negocios, en vincular personas a proyectos importantes, a vender propiedades, a establecer conexiones con otros países, los delincuentes también utilizan esas mismas plataformas para atraer víctimas, no solamente solo para acosarlas sexualmente, sino para vincularlas a trata de blancas, a prostitución infantil, a consumo de drogas, bueno, una serie de cosas que nosotros, si entramos a profundizar, que más adelante lo podremos hacer, encontraremos que ese mundo de las redes sociales tiene un lado oscuro y ese es el lado oscuro que yo quiero que vean los televidentes a través de sus hijos y cómo podemos prevenirlo. Vamos finalizando la entrevista, doctor, pero no me puedo despedir sin antes, basado en lo que usted nos acaba de decir, preguntarle. Entonces, el sexting es un delito. Claro. O sea que el joven que está atravesando por este fenómeno social, además de verse atacado, podemos decir que está siendo víctima de un delito. ¿Está legalizado, está tipificado? Sí, claro, es un delito y está tipificado en el Código Penal. Entonces, porque se configura como una extorsión de carácter económico y en ese momento, digamos, lo que podemos hacer es denunciar ante el Gaula de la Policía Nacional para que ellos hagan la investigación. ¿Qué ventaja tiene el Gaula? Tiene tanto investigadores hombres como investigadores mujeres que, digamos, pueden de manera cercana acercarse por su género y por su filiación
y poder comentar el caso con absoluta reserva, porque realmente son temas muy delicados cuando comprometen su individualidad, su personalidad y su sexualidad y su intimidad de su cuerpo como tal. Se tiene definitivamente que sentar, doctor, un precedente. Pues ahí están las recomendaciones que nos entrega el experto en esos temas de seguridad en niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Él es el psicólogo Luis Alejandro Molina. Muchísimas gracias por habernos acompañado, pero recuerden, padres, lo primero que ustedes deben hacer cuando eso se presente en sus hogares es ir a las autoridades competentes, que ellos sabrán qué medidas tomar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María. A ustedes los esperamos en una próxima oportunidad aquí en El Especialista en Hola Mamá. Hola mamás, la actividad recomendada para hoy es la danza. Yo os recomiendo la danza. Primero, porque es una actividad que hace que el cuerpo esté en armonía. Es un buen aeróbico con lo que trabajas la coordinación, la respiración, la fuerza del corazón, pero también la emoción, también la intensidad, también el autoconocimiento, también el compartir con los compañeros, el aprender a ceder espacios, aprender a comunicarnos de otras maneras con el lenguaje corporal, nos abre la mente a la creatividad. Pienso que debería ser obligatoria. La danza tendría que ser recomendada por el médico, porque de una manera o de otra detenemos el diálogo interno. Vosotras, mamás, también tendríais que bailar. Cuando tenéis ese run run en la cabeza y hay este problema y el otro problema, venís, bailáis y en ese momento se para el diálogo interno y cuando sales otra vez al mundo te das cuenta de que hay soluciones, no existen los problemas, existen las soluciones. Así que como tienes que estar tan concentrado en ti mismo, en tu autocontrol, en el ritmo, en la música, en la emoción, dejas de sufrir por los problemas cotidianos que nos machacan tanto y que al fondo, al final, tienen solución. Yo creo que además, hoy en día, en el que todos tenemos la tiranía de la tecnología y cada vez nos va absorbiendo más y nos va centrando más en nosotros mismos y olvidando que existe la gente de carne y hueso, la piel, el contacto, la comunicación, yo creo que es una buena manera de que tus hijos dejen un poquito el ordenador y el móvil, bueno, el celular, como decís vosotros, y cambien de actividad de una manera social, que les va a ayudar a la hora de ser mayores para relacionarse, para comunicarse, para compartir, para trabajar en equipo. La verdad es que la danza es para todos, la danza no tiene edad. La danza yo la recomiendo porque recupera la mente y el cuerpo. Así que recordar, la actividad recomendada para hoy es la danza. Bailar, bailar, eso es lo único que nos quita preocupaciones, nos acerca a los demás y nos acerca en realidad lo importante, al amor. Eso es lo que cuenta. Hola mamá, buenos días. El consejo del día de hoy trata sobre cómo vamos a retomar el tema de la conformación de las nuevas familias con nuestros hijos. Vamos a tratar un tema que es muy normal, muy cotidiano en nuestras sociedades y es cómo las familias se van reconfigurando nuevamente. La familia de antaño, conformada por papá, mamá e hijo, han venido cambiándose paulatinamente. En este momento encontramos muchas familias que han sido reconformadas por diferentes motivos, uno de ellos por las separaciones. Resulta que en muchas ocasiones cuando se producen estas situaciones, que obviamente resultan traumáticas por el cambio que sucede en la dinámica familiar, no sabemos cómo enfrentarlo, qué debemos hacer y cómo manejarlo con los hijos. Cuando hablo de un cambio, no siempre estoy hablando de un cambio negativo. En situaciones en las que se presenta violencia intrafamiliar, maltrato infantil, pues digamos que la separación, el divorcio, podría ser una alternativa de solución frente al conflicto que se está presentando. Sin embargo, los niños, los hijos, en muchas ocasiones son los más afectados. ¿Y por qué? ¿Por qué sucederá esto? Resulta que estos pequeñitos
no entienden en muchas ocasiones qué es lo que sucede, por qué papá y mamá ya no están acá, por qué ya no están viviendo juntos, por qué no duermen juntos, por qué ya no tenemos las mismas dinámicas, el desayuno, los juegos, el parque, etcétera, así estén discutiendo, ¿no? Entonces, el cambio, la adaptación de ese proceso resulta realmente traumático para ellos. Es importante entonces también destacar por qué suceden algunas situaciones en común, como por ejemplo el sentimiento de culpa que se suscita en ellos. ¿Será que yo porque no tendí la cama esta mañana, mis papás pelearon y entonces por eso se van a separar? ¿Será porque me estoy portando mal? ¿Será porque me fue mal en el colegio? ¿Qué es lo que está sucediendo y por qué mis padres ya no están juntos? Es muy importante determinar algo que parece muy lógico y es quienes se separan son los padres. Somos los adultos quienes tomamos decisiones con respecto a una relación de pareja, no son los niños. Los hijos no son los que se separan de sus padres. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como adultos poder informar y poder brindar la contextualización general a nuestros pequeños, diciéndoles que los papás ya no van a estar juntos, pero que ellos podrán tener la seguridad plena de que siempre van a contar con papá y con mamá, así ellos no estén juntos. Dadas entonces esas nuevas dinámicas que se presentan, las familias se reconfiguran. Entonces aparecen las madres solteras que están nuevamente criando a sus hijos al frente de una familia, buscando nuevas alternativas para volver a reconstruir una dinámica y dar una crianza afectiva a sus hijos. Están las familias conformadas por los abuelos y sus nietos. Están conformadas las que están conformadas por los tíos y la familia extensa. Estas nuevas familias tienen unos roles, cada miembro de ellas tiene unos roles definidos. Aquí es muy importante determinar que los padres, así estén separados y están otros miembros de la familia están alrededor de los menores, necesitamos clarificar qué es lo que hace cada quien. Es decir, la madre sigue siendo la responsable directa de su hijo, o el padre, ¿no? En muchas situaciones también sucede pues, que son los padres quienes se hacen cargo de los niños, es decir, sobre ellos recae la responsabilidad y por lo tanto la crianza está en manos de ellos. Los abuelos con su infinito amor, con su deseo intenso de ayudar, de colaborar, suelen ser un poco más permisivos, ¿no? Con los menores. Y entonces, déjelo, eso no pasa nada, mire que el niño tiene que salir, déjelo que salga. Es importante entonces allí poder demostrar que la autoridad sigue siendo paterna. Es decir, ustedes con todo el amor y con todo el agradecimiento que sucede en este tipo de situaciones, ya hicieron un rol, ya cumplieron y ya criaron a sus propios hijos. Ahora es momento de que esos hijos críen a los propios. Es decir, hay que buscar unas formas de solucionar los conflictos que puedan aparecer allí. Estos hijos también, los menores, que están a cargo de sus abuelos o de sus tíos, pueden también entonces empezar a buscar algunas formas que no resultan tan positivas en relación a cómo interactuar con los abuelos. Es decir, ¿quién manda aquí? ¿Mi mamá o mi abuela? ¿A quién le hago caso? ¿A mi primo que me está diciendo que vayamos a jugar fútbol y que no haga tareas? ¿O a mi papá que me está diciendo constantemente que tengo que ser el mejor en el colegio? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para interactuar y para conciliar en esos roles? Nuevamente, el tema de la comunicación resulta fundamental en el trabajo que tenemos en este instante. Es decir, ¿cómo vamos a realizar una tarea específica en relación a una comunicación asertiva donde se establezcan reglas y se cumplan con ellas? Mamás, hasta una próxima ocasión. Recuerden, nuestro consejo del día en relación a la conformación de las nuevas familias es: mantengamos una comunicación asertiva, clara y regulada. Hasta una próxima oportunidad. Esperamos que este recorrido con especialistas, con juegos, consejo, actividades haya sido de todo su agrado. Nos vemos en un próximo capítulo de Hola Mamá.